Últimamente parece que todo el mundo está con la misma frase en la cabeza, o sea, da igual que nos metamos en redes sociales, que miremos por internet, que escuchemos un podcast, que leamos un libro, que todo el mundo te va a decir la misma frase, o sea, más no es mejor, mejor es mejor. Seguramente has escuchado esa frase más de una vez, incluso por mi parte, yo la he repetido hasta la saciedad, tengo que decirlo, o sea, es así. Lo que pasa que de una forma u otra esto hay que aclararlo, o sea, no significa que más no sea mejor, simplemente hay que tener ciertos puntos en cuenta y ahora en el entrenamiento podemos aplicar también esto. O sea, no significa simplemente que por hacer más trabajo, por entrenar más, por hacer más días a la semana algo en concreto, vamos a mejorar más. Así que vamos a hablar de esto hoy. Ya sabéis que esto es Lifters, hoy es miércoles y que me podéis encontrar en ivyamazares.com. Si queréis aprender más acerca de entrenamiento, si queréis contar conmigo que os ayude en vuestro entrenamiento o lo que sea, me tenéis ahí para lo que queráis. También tenéis recursos, libros que podéis leer, os dejo una recomendación de varios, también herramientas que podéis descargar y en definitiva un montón de cosas. Hoy quería hablaros acerca de la frecuencia de entrenamiento, que muchas veces hay el debate este de que si es mejor frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 1000. Tenemos un montón de historias que podemos aplicar a esto y una de las más importantes es el hecho de que si hacemos cierta frecuencia es porque podemos llevar a cabo esa frecuencia, no hay más. O sea, si nuestro trabajo o nuestra vida diaria no nos permite hacer frecuencia 2, no vamos a hacer frecuencia 2, vamos a mejorar más con frecuencia 1. Y si nuestra vida en general nos permite hacer una frecuencia 4, pues posiblemente podamos hacerla y seguramente mejoremos bastante. ¿Quiere decir que una sea mejor que otra? No, simplemente quiere decir que tenemos que adaptarla a nuestras circunstancias, de que posiblemente haya personas que con una frecuencia 3 sean muy productivas y otras simplemente con esa frecuencia sea todo un desastre. Yo ya os he contado varias veces que he utilizado distintas frecuencias a lo largo de los años, o sea, yo he pasado por frecuencia 1, por frecuencia 2, por frecuencia 3 e incluso por frecuencias más altas. Al final he conseguido resultados con todo y no podría decir que algo sea mejor o que algo sea superior con respecto a otro. Por ejemplo, siempre se dice eso de que la frecuencia 1 como que es mala, como que frecuencia 1 Wader es para los típicos que empiezan en el gimnasio, que no tienen mucha idea, que empiezan a copiar las típicas rutinas de internet y al final encuentran lo típico, ¿no? Lo que todo el mundo hace y que no funciona. Pero una frecuencia 1 bien planteada, por supuesto que funciona. ¿Que quizás consiga resultados más lentos, más despacio? Pues posiblemente sí, pero depende todo cómo lo hagas. Posiblemente haya ciertas épocas en las cuales te venga mejor hacerlo de esa manera que no querer correr demasiado. Por el contrario tenemos la frecuencia 3. O sea, la frecuencia 3 es algo que también en los últimos años se ha hablado mucho acerca de ello, de que sí es mejor que la frecuencia 2 y que la frecuencia 1 porque damos continuamente más estímulo al músculo y por lo tanto más estímulo significa más oportunidades de crecimiento. Esto en la teoría está muy bien, o sea, está claro que puede ser cierto, que puede ser así, pero claro, tenemos que tener en cuenta que si damos una frecuencia 3 a todos los grupos musculares, tampoco podemos pararnos demasiado a dar cierto detalle a otros puntos en concreto. Imaginémonos, hacemos frecuencia 3 en todos los músculos, todos en general. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente tengamos puntos débiles. Todos al final tenemos puntos en concreto que necesitamos mejorar y si no tenemos esos huecos o esos espacios a lo largo de una semana o de 10 días o de lo que sea para darles un trabajo en concreto, lo más probable es que nunca mejoren. Lo más probable es que siempre vayan hacia atrás, siempre vayan rezagados y nunca terminemos de darles el trabajo suficiente. Por lo tanto, una frecuencia 3 está bien, sí, pero para ciertos grupos musculares. Como he dicho otras veces, yo siempre me centro en eso. Imaginémonos que tenemos las piernas algo rezagadas, que queremos darlas un poco más de frecuencia. Bueno, pues vamos a meter frecuencia 3 y en el resto de grupos musculares vamos a hacer una frecuencia más baja, incluso 1 en aquellos que tengamos muy adelantados, muy desarrollados, por así decirlo. Pasaría lo mismo con grupos musculares pequeños. Estos no se fatigan tanto. Al final, de una forma u otra, podemos darles una frecuencia bastante alta, por ejemplo, incluyéndoles al final de cada entrenamiento, y tampoco pasaría nada. Incluso también podemos llegar al fallo muscular de forma más frecuente y no pasaría absolutamente nada, porque realmente no implican una fatiga a nivel del sistema nervioso central. Podemos llegar al fallo en cada serie y no tenemos un cansancio acumulado, como por ejemplo cuando hacemos un peso muerto, que realmente tenemos que descansar varios minutos. Entonces, claro, depende mucho del tipo de ejercicio, del grupo muscular que estemos trabajando y sobre todo de la época en la cual estamos adaptando la planificación. Si hay momentos en los cuales estamos muy estresados, pues posiblemente nos merezca más la pena entrenar ciertos días a la semana, aunque sean pocos, pero hacerlo bien. Y si hay ciertas épocas que vivimos de forma más holgada, que dormimos muchísimas horas,
nos alimentamos bien, no tenemos estrés por ningún sitio, pues posiblemente podamos entrenar incluso 6 días a la semana, ¿por qué no? Y hacer las cosas también bien. La frecuencia 3, como decía, es eso, es el otro extremo. Tenemos la frecuencia 1, tenemos la frecuencia 3 y a caballo entre medias tenemos la frecuencia 2, que suele ser la más recomendada. No por nada, sino que simplemente es como un término medio. No estamos tirando de la frecuencia tan baja como es una wader o una frecuencia 1, ni tampoco estamos tirando de frecuencias más altas como puede ser una full body o una frecuencia 3. La frecuencia 2 se adapta a la gran mayoría. Es eso que podemos hacer, por ejemplo, con una torso-pierna, con una push-pull legs. Son esquemas al final muy sencillos que todo el mundo puede aplicar. Evidentemente, cada uno al final tiene que hacer las modificaciones oportunas. No podemos hacer la misma rutina de entrenamiento para todo el mundo, pero realmente haciendo ciertas modificaciones y adaptando un poco el esquema a nosotros, podemos hacer una frecuencia 2 sin ningún tipo de problema y progresaríamos bien. O sea, no haría falta hacer ninguna modificación extra. Pero como digo, al final de una forma u otra, a mí siempre me gusta darle un toque más a la rutina y, por ejemplo, como digo, meter una frecuencia un poco más alta en aquellos grupos musculares más pequeños o más rezagados, meter una frecuencia más baja en aquellos otros que se recuperan de forma más lenta, que nos cuesta un poco más el entrenamiento. Entonces, de una forma u otra, tenemos esos puntos clave que podemos al final ir apuntando en una lista, lo que nos cuesta más, lo que nos cuesta menos, esos grupos musculares que a nosotros nos gustaría mejorar. Y de esa manera, aunque tengamos un esquema como puede ser el torso-pierna o el push-pull legs, podemos ir ajustando con el paso del tiempo una rutina a nuestra medida. ¿Qué es lo que siempre digo? Al final podemos copiar los esquemas porque esto no dejan de ser básicamente modificaciones en el volumen, en la frecuencia, en la selección de ejercicios y todo ese tipo de cosas. Pero una vez elegido ese esquema, tenemos que hacer esas modificaciones porque si no estamos haciendo lo que está haciendo todo el mundo, o sea que es coger una rutina de internet y copiarla tal cual. Así que nada, como digo, la frecuencia 3 está muy bien y la frecuencia 1 también, pero la frecuencia 2, que es un término medio que como todo en la vida al final pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, es a lo que la gran mayoría se acomoda. O sea, si no queréis liaros la manta a la cabeza, si no queréis pensar demasiado, si no queréis hacer una planificación la cual os traiga de cabeza, optar por una frecuencia 2 y ya está. Es el mejor consejo que os puedo dar. Con el paso del tiempo, según vayáis ganando experiencia, seguramente vayáis viendo que ir alternando un poco todo esto os vaya mejor. Pero bueno, en un principio, como digo, si no queréis complicaros, posiblemente sea la mejor opción. Así que sin más, nos escuchamos mañana jueves aquí de nuevo en Lifters. Ya sabéis que me podéis seguir tanto en Instagram, en @ivyamazares, en ivyamazares.com, que ahí me encontráis para lo que queráis. Y sin más, como digo, mañana preguntas y respuestas. Respondo a las dudas que me lanzáis, sobre todo a través de redes sociales y de la web. Y sin más, como siempre digo, espero que paséis un buen día. ¡Chao!